Hasta el 18 de septiembre estarán abiertas las inscripciones para participar en el programa de asistencia social educativa cooperativa organizado por el IPACOP y dirigido a asociados e hijos de cooperativistas. Con una inversión de 170.000 balboas se beneficiarán 744 estudiantes de premedia, media universidades. Para más información, accese a www.ipacop.gov.pa. Los documentos deben ser entregados en las direcciones provinciales del IPACOP. Con este proyecto, el IPACOP fomenta e impulsa el movimiento cooperativo. Educadores de todo el país, Coopedu tiene los mejores planes de préstamos para que consoliden todas sus deudas en una sola letra, mucho más cómoda y conveniente para ustedes. Si es educador, solicite su préstamo ya. Gabriel, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, Orlando? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. Igual. Bienvenido al día con Orlando Mendieta. Esperamos que podamos hoy tener una interesante conversación y charla sobre temas muy importantes como es el sector seguros y obviamente también la economía panameña y sus perspectivas con miras a lo que resta de este 2020. Gabriel, vamos a empezar por preguntarte cómo estás viendo la situación global de la pandemia en Panamá y en el mundo. Bueno, ante todo, Orlando, muchas gracias por la oportunidad. Por fin me invitaste. Este tan escuchado programa donde mantienes a todo el mundo siempre al día, como bien dice el programa, en temas financieros y la verdad que te felicito, ¿no? Porque en plena pandemia te has mantenido muy activo y he estado muy pendiente de ver que has estado transmitiendo estos programas con mucha frecuencia, ¿no? Y aquellos que nos están escuchando, el del viernes sobre la banca con el señor Berguido va a estar muy interesante, ¿no? Mira, Orlando, creo que con esta pandemia hemos aprendido que somos vulnerables y para mí la pandemia tiene un doble impacto en el mundo entero. Primero, por supuesto, el impacto en los sistemas de salud, que hemos visto que muchos sistemas de salud inclusive colapsaron en diferentes partes del mundo. Es como la metáfora esta del Black Swan o del cisne negro, que son estos sucesos sorpresivos y de gran impacto socioeconómico, que básicamente son sucesos que no sabías que podían ocurrir y quizás tampoco sabías que no sabías. Y eso es lo que se denomina un Black Swan, que es como cuando ocurrió el 9/11, que casualmente la semana pasada cumplimos, creo que fueron 19 años del 9/11, sí. Mira, en lo que respecta al COVID, el coronavirus, y hablando a nivel global primero, después entramos en Panamá, las cifras son realmente alarmantes, ¿no? Ya tenemos casi 30 millones de casos, esos son muchos casos, en más de 200 países, creo que son 213 países, y ya tenemos unas 929.000 defunciones. O sea que muy pronto vamos a llegar sin dudas a 1 millón de muertos con esta pandemia a nivel global, con un promedio todavía de cerca de 5.000 defunciones diarias. Y otro tema a destacar es que de estas estadísticas el 20% aproximadamente es los Estados Unidos, que tienen más o menos 200.000 muertos, y luego Brasil, lo cual sorprende porque Brasil ya tiene 135.000 fallecidos, y pone las cosas en perspectiva, porque sabiendo que existen continente asiático, Europa, África, y vemos que los dos primeros en muertos están en este continente, nuestro continente de América. Asimismo, tenemos un total de 7.2 millones de personas todavía activas. Ahora, cuando entramos en Panamá, me atrevería a decir que las cosas están comenzando a mejorar finalmente, y casualmente hoy es un día importante porque se empieza a abrir un poco la economía. Es un día en el cual tenemos que redoblar esfuerzos justamente para que esto, o sea, para que no nos vuelvan a encerrar. Pero ya en Panamá hemos superado los 100.000 casos. 100.000 casos para un país pequeño como Panamá es mucho, son 102.000 casos. Y un total de 2.166 defunciones al día de ayer. Todavía Panamá tiene un promedio de 15-20 muertos diarios, lo cual es una cifra muy lamentable y muy grande. Y más adelante vamos a hablar de esto, pero de todos estos muertos, solamente el 14-15% mantenían una póliza de seguro, lo cual demuestra la poca penetración que tiene nuestra industria todavía en este mercado, ¿no?
El segundo impacto importante en el mundo con esta pandemia es el impacto obviamente económico. Como decía el economista Robert Shiller, muchas veces este impacto tiene que ver con lo que él denomina la ansiedad económica, la parte psicológica, el efecto psicológico que hace la pandemia, a veces es peor que la propia pandemia, y vemos esto reflejado en cómo la volatilidad en la bolsa de valores del mundo entero, el pánico que algunos líderes de algunos países han tenido, negativismo en mucha gente, y eso ha sido parte de la segunda parte del impacto que se ha traducido en quizás lo más importante o lo más grave, el desempleo, que ya alcanza dobles dígitos en muchos países del mundo y Panamá no va a ser la excepción. Y esto no se había visto en 50 años. Así que el tema sí es serio, ¿no? Por otro lado, vamos a tener el endeudamiento de muchos países y la incertidumbre socioeconómica que también se está generando producto de las grandes potencias como China y Estados Unidos, que están en lo que se denomina la nueva Guerra Fría, ¿no? Y eso también está creando pues, un impacto en esto, ¿no? Ahora bien, la pandemia nos ha cambiado definitivamente a nivel global. Definitivamente. Si se quiere decir, hay un nuevo orden económico que va a surgir de todo esto y que ya incluso está en proceso y obviamente los países tienen que asimilarlos y adecuarse a esa nueva realidad de antes de la pandemia. Lo que ya ocurrió, o sea, lo que ya hacíamos antes de la pandemia no va a volver, aunque queramos no va a volver. Hay una nueva forma de hacer las cosas, los negocios, la forma de vivir, todo ha cambiado. Y eso hay que tenerlo muy en claro. ¿Cuánto crees tú de esto que va a impactar económicamente el mundo? Has tocado un punto muy importante porque yo siempre he sido una persona optimista, positiva y hay que verle el ángulo positivo a esta pandemia. Y lo primero es que esto nos ha obligado a todos a cambiar. Todos hemos cambiado nuestra manera de vivir en la vida personal, la vida profesional. El crecimiento en la digitalización. Muchas empresas estaban entrando en programas, inclusive empresas de seguros, en programas muy avanzados de digitalización que se veían a 3, 4, 5 años. Todo esto se ha venido adelantando, todo el tema del teletrabajo, la firma digital, los webinars como este que estamos teniendo tú y yo ahorita, los podcasts, se han acelerado los pagos electrónicos. Por ejemplo, el Zoom, que es una de las tantas herramientas de comunicación virtual, una de las más reconocidas, pues antes sabíamos que existía, pero nadie la utilizaba. Y eso ha sido un cambio positivo porque hemos aprendido a comunicarnos de una manera diferente. Por otro lado, han surgido nuevas oportunidades de negocios. Mucha gente ha tenido que tener creatividad para hacer énfasis en lo que se dice que cuando hay crisis hay oportunidad. Y han surgido una serie de nuevos negocios muy interesantes. Yo soy un ejemplo de que me he transformado ahora en una nueva, estoy creando una nueva empresa, también producto de la pandemia y producto de cambios de mi vida profesional. Por otro lado, tenemos el tema de la eficiencia y productividad. Ahora somos más eficientes, más productivos. El trabajo en casa. Recientemente leí una encuesta de América Latina que decía que ya el 65% de las empresas utilizaron el trabajo en casa, el trabajo remoto, lo cual es increíble, ¿no? Claro. Antes nunca pensamos que eso podía ocurrir. Y quizás otros puntos importantes y más humanos es que ahora somos más higiénicos. Y en nuestros países de América Latina, con tanta humedad, pues es importante lavarse las manos, estar más limpios. Eso también es un cambio que es positivo que estamos teniendo. O sea que eso va a traer menos enfermedades a futuro. Yo diría también que somos mejores personas. A pesar de la distancia virtual, estamos más conscientes y más pendientes de otros seres humanos. Así que sí, en efecto, a veces se necesitan crisis para que la gente cambie. Mira, muy interesante y lo que plantea Gabriel, porque sí, definitivamente, queramos o no, hemos cambiado de diferentes formas, algunos en una fase, otros en otra, pero en realidad todos cambiamos, incluso la forma de interrelacionarnos ahora también va a cambiar y está cambiando porque la situación así lo demanda, a pesar de que hoy se han abierto mayores opciones de movilidad. Todavía es latente el tema de que está allí el virus, no hay todavía una vacuna contra él y obviamente debemos mantenernos protegidos y obviamente todavía no arriesgarnos a salir si no es necesario. Entonces eso obviamente hace que cambien toda la forma de interrelacionarnos mientras esto pueda contenerse. Ya incluso hoy se hablaba de
posibles casos de personas reinfectadas con el virus, que eso también hay que atenderlo. Y obviamente Es en correcto, el tema es correcto. de los seguros, que es muy importante porque los seguros nos brindan protección a todos los que tenemos una póliza de seguro. Entonces, en ese sentido, en el tema de los seguros, ¿cómo has visto tú el impacto en Panamá y qué datos nos puedes compartir al respecto? Ha habido una pequeña... Disculpa que me entró como una llamada, ya la corté. Me preguntaba sobre el tema de los seguros, ¿verdad? Correcto, sí. ¿Cómo has Ajá. visto en el caso de Panamá el Sí, impacto bueno, de los seguros y cuáles son, si tienes algunos datos que nos puedas compartir claro, de la claro. situación? Con Por mucho gusto. favor. Mira, primero a nivel global, tú sabes que los seguros se fundamentan en las economías del mundo y si las economías del mundo van bien, los seguros van bien. Igualmente cuando es a lo inverso, ¿no? Y también se da mucho lo que se denomina el riesgo sistémico, en el sentido que una cosa está relacionada con la otra, el famoso efecto cascada o el efecto dominó. Cuando algo está afectado y otra cosa depende de eso, pues esa otra cosa también se ve afectada. Eso es un poco lo que se ha visto en la industria de seguros, ¿no? Y mira, para que tengas una idea, las pérdidas globales en la industria de seguros se estiman en 200.000 millones de dólares o balboas. Y para poner eso en perspectiva, estamos hablando que cuando ocurrieron los huracanes Katrina, Rita y Wilma, que fueron casi simultáneos, en el año 2005, las pérdidas fueron 116.000 millones o 116 billion, como dicen los gringos, ¿no? O sea que sí, en efecto, la pandemia va a tener efectos importantes y esto no ha terminado, ¿no? Por otro lado, esto va a traer presión indudablemente en el mundo de los seguros a futuro, porque hay acumulaciones de riesgo que todavía no se saben si a futuro tendrán pérdidas. Hay demandas que van a venir, quizás no tanto en Panamá, pero en otros mercados, demandas por todo tipo de situaciones de responsabilidad que se van a ver. Pero entrando en Panamá, mira, Panamá es un mercado pequeño de 22 compañías de seguros, más o menos 1.8 millones de pólizas vigentes. Vamos a empezar por el año pasado, que fue un año lento. El año pasado, 2019, fue un año donde la industria tuvo ya un crecimiento marginal porque ya se venía sintiendo un poco la desaceleración económica proveniente del gobierno anterior. Y en primas, la industria maneja cerca de 1.600 millones, de las cuales el ramo de salud y el ramo de auto son las que más peso tienen, con más o menos 300 millones cada una. Si lo vemos en materia de reclamos, el año pasado se pagaron unos 755 millones de dólares en reclamos, muchos pagos en reclamos, también liderados por el ramo de auto y el ramo de salud. Este presente año, las últimas cifras que tengo, que son bastante recientes, muestran que en efecto se está dando una contracción, pero quizás en la industria de seguros la contracción no sea de manera tan fuerte como en otro tipo de industrias, por un par de razones, ¿no? La primera es que las pólizas de seguros son pólizas, sobre todo las pólizas de ramos generales de salud, son pólizas renovables. Entonces, todos los años no es como otras industrias que tienes que volver a vender el producto, sino que son pólizas que se renueven. Entonces, el objetivo, el foco de la compañía de seguro y de los intermediarios, obviamente, el poder renovar esas pólizas, lograr con mucha flexibilidad que esas pólizas se renueven. Por otro lado, la incertidumbre hace que las personas estén un poco más conscientes de la necesidad de asegurarse, y eso lo estamos viendo en el ramo de salud, donde vemos que las primas han crecido inclusive. Los seguros de vida, a pesar de que es muy difícil vender un seguro de vida de una manera virtual, se están vendiendo seguros de vida. Pero otro tipo de seguros sí se han visto afectados y en efecto habrá una disminución en primas al cierre de este año. Y te puedo decir que a la fecha, la disminución en primas es de 4.3%, que no es, que es importante porque veníamos de una tendencia creciente, pero quizás más importante y que no mucha gente sabe es que también ha habido una disminución en los reclamos, porque obviamente hay menos circulación de vehículos, hay menos actividad. Los reclamos también han disminuido inclusive en un porcentaje superior a la disminución en el porcentaje de primas. Y tú sabes que en este negocio... en reclamos ha disminuido cerca de un 20%. Wow.
Así es. Importante. Y aún así se han pagado más de 350 millones en reclamos en estos primeros 7 meses del año. O sea que las compañías de seguro han seguido muy activas, han seguido abiertas, han seguido dando servicio y pagando Eso reclamos va también. a ser mi siguiente pregunta. ¿Cómo ha sido en estos tiempos de pandemia la participación o el aporte que ha tenido el sector asegurador en la población panameña y en sus clientes, Con mucho, precisamente? con mucho gusto, pero antes de eso quería decirte que analizando las estadísticas encontré un fenómeno interesante y diferente, y es que por primera vez en la historia de Panamá, ramos de personas, que son los ramos de vida, salud, accidentes personales, colectivo de vida, colectivo de salud, superan en primas a ramos generales, que son los ramos de auto, incendio, responsabilidad civil, robo, etcétera, fianza, etcétera, ¿no? Entonces, eso denota que hay una tendencia hacia más ramos de personas que ramos generales de cara al futuro, pero están muy balanceados los dos ahorita, ¿no? Eh, ¿Cuánto era la proporción antes de estos Mira, sectores? tradicionalmente Panamá, los últimos 20 años, era más o menos 60% ramos generales y 40% ramos de personas, y ahora ya por primera vez ramos de personas supera ramos generales, ¿no? Eso en gran medida se debe a que el ramo de auto, que es uno de los ramos de mayor facturación, se ha visto disminuido en más de un 20% en primas. Y es uno de los ramos más golpeados por la pandemia, obviamente por la baja circulación. Mucha gente ha cancelado sus pólizas, otras han disminuido sus coberturas, pero también es Otros no han importante, comprado carro. otros no han comprado carro, en efecto, y también hay que destacar que los reclamos han bajado también, así que para efectos de las aseguradoras tampoco ha sido algo tan alarmante, porque todo al final se depende de los reclamos, ¿no? Contestando a tu pregunta, tu muy buena pregunta, en efecto, la industria de seguros liderada por las aseguradoras ha sido muy solidaria, al igual que ha sido la industria bancaria. Lo primero fue cubrir el COVID. Es lo primero que hay que destacar. Las pólizas de ramo de salud a nivel universal, por razones de reaseguro, así como no cubren bombas atómicas, tampoco cubren pandemias. Sin embargo, la industria de seguros de una manera muy solidaria se unió y dijo, ¿sabes qué? Nosotros vamos a cubrir esto. Y anunciaron que iban a cubrir el COVID y lo han estado cubriendo perfectamente. Por otro lado, muchas aseguradoras han dado descuentos importantes en las pólizas de automóvil, porque saben que sus clientes no están usando sus carros como antes, porque saben que la siniestralidad ha bajado, así mismo han dado descuentos. Por otro lado, hay aseguradoras que han sacado productos nuevos para los héroes de la salud, eh, los médicos, las enfermeras, productos innovadores. Hay aseguradoras que han hecho donaciones y aportes importantes, algunas lo han hecho públicamente, otras lo han hecho de manera muy, muy callada. Hay aseguradoras que han estado apoyando la campaña Todo Panamá, que lidera la Cámara de Comercio, así que el aporte y la solidaridad de la industria ha sido evidente. Y en materia de pagos, de reclamos, que obviamente es lo más importante, las estadísticas demuestran que ya han habido 1.128 casos reportados y reclamados entre negativos y positivos, de los cuales en el ramo de salud se han pagado ya 11.8 millones de balboas. Eso en COVID. Esto es solo COVID, y esto ha contribuido a que la siniestralidad en ese ramo, a pesar de que crece, sí se ha incrementado. Y luego en la parte de vida, que mencioné al principio, se han pagado 6.2 millones de balboas en reclamos de vida en unos 313 defunciones aseguradas. Recordemos que al principio mencioné que se han muerto en Panamá, lamentablemente, 2.166. Eso te dice que más o menos un 14 a 15% de los panameños que se murieron tenían un seguro de vida. Pero en total, la industria ya ha pagado 18 millones de balboas solamente en reclamos de COVID, y no ha pagado más porque simplemente la población asegurada es baja. Panamá tiene cerca de un 10-15% de la población solamente asegurada contra ramos de personas, y eso hace pues que el monto apagado haya sido más bajo, ¿no? ¿A qué atribuyes tú que en Panamá ese porcentaje sea tan bajo, o esa es la mediana a nivel global, o cómo están otros países comparados con Panamá en esa materia? Mira, Orlando, la penetración de seguros en América Latina es muy baja. Panamá, de hecho, es uno de los países que mejor penetración tiene de América Latina. Está Chile, creo que está Argentina, y Panamá está como segundo o tercero en toda América Latina. Obviamente, cuando te vas a mercados como el mercado americano, Estados Unidos, o el mercado europeo, las penetraciones, la conciencia por la importancia de asegurarse es mucho más alta, y por eso la gente se asegura
mucho más también en esos mercados, ¿no? Muy bien. Gabriel, te quería preguntar también, ¿cuáles son las perspectivas que tú le ves al mercado de seguros hacia adelante, después de que, bueno, estamos ya reactivándonos económicamente? ¿Cuál es la perspectiva que tú ves en el corto y mediano plazo? Y obviamente después quiero también entrar contigo a analizar cuál es tu perspectiva también de la economía del país. ¿Cómo no? Mira, yo siempre soy optimista y en este caso, digamos que estamos cautelosamente optimistas, ¿no? Porque estamos todavía en plena pandemia, no ha salido la vacuna, todavía queda mucho por recorrer, ¿no? Hay que ser realistas y evidentemente vamos a tener un retroceso en número de clientes y vamos a tener un retroceso en el volumen de ingresos. Esperamos que el porcentaje se mantenga en los porcentajes actuales de 4 o 5%, puede ser que incremente un poco más. Algunos países hablan de 10%, otros hablan de 15%. Otras industrias sabemos que el retroceso es mucho, mucho más. Vemos positivamente los adelantos en la era digital, todo lo que es sin papel o lo que dicen los americanos paperless, eso sigue evolucionando. Vemos que están saliendo productos más económicos, vemos que el comportamiento de los clientes es cada vez más exigente, cada vez más digitales también, pero la realidad es que la industria afrontará retos importantes porque están los temas regulatorios, están los temas de que hay que hacerse más eficientes y eso implica invertir mucho en temas digitales. Tenemos el reto de las normas contables que tenemos también por encima. Y yo lo que vaticino es que se van a dar consolidaciones adicionales en la industria entre aseguradoras. No anticipo quiebras de aseguradoras porque realmente la industria está muy sólida. Yo personalmente he analizado a cabalidad las estadísticas, las cifras contables de todas las aseguradoras en Panamá y puedo decirte que la posición financiera es muy fuerte. Sin embargo, para poder combatir lo que viene por delante, sí va a ser necesario que más compañías, sobre todo las más pequeñas, se fusionen, se unan para poder competir con las más grandes, ¿no? La industria está muy bien capitalizada, en activos, en reservas, y el enfoque ahorita de las aseguradoras realmente no es crecer, el enfoque es conservar los activos, y quizás el activo más importante son tus empleados, conservarlos, mantenerlos tranquilos, conservar tus clientes, conservar tus fuerzas de ventas y esperar a que pase esta marejada o esta tormenta para entonces volver a crecer de vuelta, ¿no? Entonces tú lo que ves en el escenario es una reducción de participación de compañías. Hoy tenemos 22, como lo dijiste al principio. ¿Cuánto crees que tú debe ser el número ideal con que debe operar el mercado? Por un lado, es una pregunta. La otra pregunta es ¿consideras o crees que va a haber compras o fusiones entre pequeñas o va a venir una de las grandes y va a comerse todas las pequeñas? ¿Cómo lo ves? Mira, nadie tiene la bolita mágica para saber estas cosas. Yo te podría decir que si hay 22 aseguradoras, pienso que, como dije anteriormente, no anticipo que ninguna adicional vaya a caer en problemas económicos, pero sí que se den fusiones o adquisiciones. Yo creo que en un tiempo Panamá llegó a tener 17 aseguradoras, recuerdo hace muchos años, y luego vino el boom económico y Panamá llegó a tener 30, 32 aseguradoras y ahora son 22. Yo creo que Panamá va a regresar eventualmente y paulatinamente en los próximos años a tener 18, 17, 15 aseguradoras más sólidas todas y más competitivas, ¿no? Ok, perfecto. La economía de Panamá es un elemento vital para todas las industrias. Que tenga salud, esa economía beneficia a todos los sectores, con tu construcción, sector seguro como importante. ¿Cómo lo estás analizando tú? ¿Cómo ves la economía del país a futuro, sobre todo en el corto plazo? Sí, evidentemente la economía está muy golpeada. Lo que más me preocupa es el desempleo, obviamente, porque el desempleo puede traer otras cosas, aparte de los problemas económicos, problemas sociales, y eso es lo que debe ser el primer enfoque del gobierno. Sí va a tomar tiempo que muchas empresas recuperen el territorio perdido en esta guerra, por así decirlo. Alguien por ahí le llamó que esto era una guerra. Va a haber muertos, va a haber heridos, y va a haber sobrevivientes y va a haber quienes le hayan sacado mejor provecho a la guerra. Si yo fuera el gobierno, yo enfocaría la estrategia económica
en regresar a las bases, back to basics. ¿Qué significa regresar a las bases? ¿Cuál es el activo más importante de Panamá? El activo más importante de Panamá no es el Canal de Panamá, es su posición geográfica. Y siendo ese el activo más importante, alrededor de eso está el canal, están los puertos, están los aeropuertos, está la industria financiera, está el turismo, está todo lo que es logística. Y enfocarnos en lo que Panamá siempre, se ha destacado y en lo que Panamá ha sido la envidia de muchos países. Yo eso es lo que enfocaría, y de manera rápida. No podemos estar perdiendo tiempo porque dicen muchos analistas económicos que Panamá está en posición de ventaja, justamente por estas ventajas comparativas que tiene Panamá. Sin embargo, veo con preocupación, y tengo que decirlo, yo no soy político, no pertenezco a ningún partido político, pero veo con preocupación algunas cosas que se dan, sobre todo en el órgano legislativo, algunas leyes que quieren pasar, que pueden afectar a la empresa privada, que pueden afectar a los bancos con querer regular las tasas de intereses, por ejemplo, o que quieren afectar a la industria de seguros con querer regular algunas exclusiones que necesariamente tienen que tener algunas pólizas, porque eso lo que haría es acabar con la industria financiera, y me preocupan mucho esas iniciativas a veces en estos tiempos, ¿no? Que se den justamente en estos tiempos, es preocupante. Pero tengo fe en que el Ejecutivo sabrá hacer las cosas correctas y llevar a este país hacia adelante. Eso es lo que esperamos todos. Gabriel, tú también eres emprendedor. Saliste del trabajo formal y ahora has decidido sacar tu propia firma, que la has denominado Índigo. Explícanos en qué consiste esa nueva firma que sale al mercado de los seguros y qué servicios ofrece. Bueno, no me interesó usar esta plataforma para vender Índigo, pero ya que me haces la pregunta muy rápidamente, yo vengo de más de 30 años de experiencia en el mundo asegurador, manejando aseguradoras, o yo diría más bien manejando talentos, porque al final lo que tú haces es manejar recursos humanos para que hagan el trabajo bien, que es la experiencia que yo tuve. Y bueno, en base a esa experiencia, tanto en ramos generales como en ramos de personas y los contactos que se han hecho a través de los años y las amistades también que tenemos en la propia industria de seguros, estamos pues en formación de una empresa que va a ser una boutique financiera enfocada en riesgos, seguros y manejo de patrimonios. Riesgos y seguros no es lo mismo, son dos cosas muy diferentes y hay que saber distinguirlo. Y obviamente el manejo de patrimonios es algo importante porque mucha gente necesita apoyo en organizar sus finanzas, organizar sus gerencias, la creación de fundaciones y ese tipo de cosas. Nos estamos aliando con los mejores expertos para poder brindar ese servicio a muy pocos clientes, pero muy bien atendidos, que es lo que siempre hemos sabido hacer, ¿no? ¿Y eso lo va a tener listo para cuándo más o menos? Bueno, el objetivo era iniciar en el año 2021, sin embargo, como se están dando las cosas, ya estamos arrancando, ¿no? Ya la empresa Índigo como tal todavía no tiene todas las licencias necesarias para operar en lo que yo quiero que opere, pero a título personal sí ya tenemos la licencia y estamos ya trabajando full con mi licencia personal y ya pues hemos iniciado todavía prácticamente solos, pero eventualmente pues vamos a tener una pequeña empresa boutique dedicada a esto que te he mencionado, ¿no? Excelente, Gabriel. La verdad que también eres emprendedor y aquí en nuestro programa al día también le damos oportunidades a los emprendedores y empresarios para que den a conocer esos servicios y productos que hacen definitivamente, porque con eso también ustedes contribuyen al desarrollo del país, crean nuevas oportunidades de empleo para panameños y definitivamente hay que apoyar todas esas iniciativas que son en beneficio de Panamá y estamos trabajando todo por ello. Así que gracias, Orlando, vale el comercial aquí en la parte final de esta entrevista para Índigo, que espero que vaya muy bien. Y gracias, queremos cerrar, Gabriel, con lo que yo denomino el ping-pong, que yo te voy a hacer, le voy a decir palabras o frases y tú me vas a decir lo que se te viene a la mente. Bueno, yo soy tenista, pero algo de ping-pong jugamos. Vamos, los seguros. Los seguros, una necesidad. Lo que no falta en tu nevera. Agua. Fría. ¿Qué te produce estrés? La muerte de un ser querido.
ciclismo de montaña. Me pillaste, ¿no? Me encanta, es mi nuevo deporte. ¿Y a quién le temes? Solo a Dios, respeto y temor. Muchas gracias, Gabriel, por haber compartido con nosotros en la tarde de hoy esta excelente entrevista y conocer tu perspectiva sobre el mercado de los seguros y sobre la situación económica de nuestro país. Muy importante para tenerlo en cuenta y tomarlo todos los empresarios, esa visión tuya como una herramienta de información para la toma de decisiones en nuestro negocio. Así que de nuestra parte, muchas gracias por haber estado con nosotros. A todos los participantes también, las gracias por haber estado con esta entrevista interesante con Gabriel y conmigo. Y reiterándole, mañana es el martes de Emprendedores y Empresarios, donde vamos a contar con 2 empresas que vamos a conocer y los esfuerzos que hacen sus emprendedores por llevarla adelante. Y por último, recordarles y reiterarles el miércoles 10:30 de la mañana la presentación del informe económico, político y social de Panamá con los especialistas Leopoldo Neira, de Dictran Neira, el economista Ernesto Bazán, de Calificador de Riesgo EB, y Temito Claudio Valdía como analista político, para que conozcamos y tengamos un panorama sobre lo que ocurre en nuestro país y podamos también utilizar eso va a estar muy bueno, eso va a estar muy bueno. Y el viernes tiene a Carlos Berguido, ¿no? Sí, correcto. Y el día viernes vamos a tener a Carlos Berguido para ver entonces el pulso a la banca panameña y ver cómo se ha manejado también en este periodo y las perspectivas que tiene de futuro. Así que tenemos una agenda bien interesante. Los invitamos a participar con nosotros y reiterarles pues entonces que pasen todos una muy buena tarde. Hasta pronto.